mencionaba, ¿no? La radiación, en este caso electromagnética, tanto los rayos X como los rayos gamma, ¿no? Tienen diferentes propiedades, pero las más importantes, no se olviden que tienen una longitud de onda y también una energía, ¿no? Las energías son altas porque pueden producir daño celular, pero la energía me va a permitir a mí construir la imagen, ¿no? Gracias a la energía, por eso que en este caso el universo pues está, ¿no? Hecho pues no solamente ahora ya también de materia oscura, pero es materia y energía, ¿no? Entonces, mientras más penetrantes como son los rayos X y los rayos gamma, me van a generar pues diferentes propiedades. Entonces, este tema también no se olviden de lo que es la ionizante me va a permitir pues, ver si el daño que va a producir a los tejidos, porque también hay una propiedad que se comienza con la propiedad, ¿no? Esta propiedad biológica, ¿no? De daño a la célula. Entonces, la radiología como técnica de imagen utiliza pues, los rayos X, como la vimos, que como le dice la capacidad de penetración, muy penetrante, ¿no? Entonces los rayos X es radiación, como ustedes, o ondas electromagnéticas, ¿no? Tienen una longitud de onda, una determinada frecuencia. Entonces van originando, es un poco complejo, no quiero mucho esto, pero se generan se generaron los rayos catódicos, no sé, en noviembre, en 1895, justamente Röntgen rompe un paradigma de la medicina, ¿no? Un gran adelanto, pues, de la medicina con el descubrimiento de los rayos X, que nos ha permitido, pues, realmente revolucionar la medicina, ¿no? Entonces, algunas de las características, como ya le dije, tiene una alta capacidad de penetración, ¿no? En la que utiliza los rayos X como la tomografía computada, el efecto fotográfico, como se utilizaba mucho antes también para hacer experimentos con fotografía, produce los fenómenos de ionización, como dice el fenómeno de fluorescencia o luminiscencia, ¿no? Y esto, como le dije, las ondas, la energía, van a ser transformadas, ¿no? Para lo que es la imagen digitalizada, ¿no? Gracias a los efectos. Entonces, un equipo de rayos X muy básico, tiene su tubo de rayos X, ¿no? El tubo donde se genera los rayos X no es móvil, tiene una mesa telecomandada, ¿no? Un intensificador de imágenes, ¿no? Tiene una parrilla y también tiene un chasis, como ven ustedes. Es un equipo básico, para que tengan ustedes una idea. De acá tienen, miren, el tubo de rayos X, también se llama el housing, ¿no? Donde se encuentra el tubo. El poste o el gantry, que va a ser el que va a soportar el tubo de rayos X, la mesa donde está el paciente, se va a recostar, y en atrás tiene pues la parrilla, ¿no? Su parrilla con ustedes, ¿no? Entonces, no se olviden, esta imagen me permite ver que los rayos X son de transmisión, se transmite, a diferencia que vamos a ver más adelante en medicina, las técnicas de medicina nuclear son de emisión, es el paciente el que va a emitirla. Entonces, ¿cómo se va a formar la imagen radiográfica? Entonces los rayos X atraviesan el cuerpo, ¿no? Y esto, como ya les dije, me va a generar, por la absorción de los tejidos o los órganos, las diferentes densidades, como ya les dije, las famosas 5 densidades básicas, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo la imagen radiográfica? Miren, acá está el tubo de rayos X, se forma el famoso haz o BIM también, ahí está el haz, miren los rayos X, acá tienen el paciente en la camilla, y atraviesan los tejidos. De transmisión, no sé, está la capacidad de penetración, por eso que hablamos que los rayos X y los rayos gamma son pura energía, no tienen materia, solamente es energía, por eso que fácilmente atraviesan los tejidos. Y acá tienen ustedes la parrilla, miren, o el buque y el famoso chasis, donde ya va a producirse la imagen. Entonces atraviesan, me va generando diferentes densidades básicas. Y ahí tienen ustedes parte de esta clase que me lo tienen que saber,
es la formación de las 5 densidades básicas. Lo mínimo que ustedes tienen que salir aprendiendo esta clase son las 5 densidades básicas, las ventajas y desventajas de las técnicas de imagen. Y la terminología básica, pues, los que son de mi grupo, el día lunes les voy a preguntar. Entonces primero tienen la densidad metal, ahí tienen ustedes, miren la densidad metal, y que se ve más blanco, pero nosotros no vamos a decir blanco, vamos a decir radio opaco, o radio denso, radio opaco, radio denso, ese es el término de densidad, de terminología básica. Luego tienen ustedes la densidad cálcica, miren la cortical, ¿no? También radio opaco o radio denso. Luego la densidad agua, ¿no? El parénquima hepático, por ejemplo. Luego la densidad grasa, esta zona donde está el ángulo cardiofrénico, miren la grasita ya es negrita, o gris si quieren, ¿no? Gris, por eso me escala de grises, y el aire 5 en los pulmones, que ya lo vemos en negro, ¿no? Entonces miren, estas son las 5 densidades básicas, no se ven la densidad metal, cálcica, agua, grasa y aire. Entonces, algunas de las características de la imagen radiográfica, no se olviden que de una imagen bidimensional, ¿no? Me da solamente imágenes como una de sus desventajas, solamente en 2 dimensiones. Pero nuestro cuerpo es 3 dimensiones, por eso que la tomografía me lleva a esa ventaja, ¿no? Se sobreponen las imágenes, las estructuras acá, por ejemplo, se están sobreponiendo, ¿no? Los vasos, las costillas que ven ustedes se sobreponen con las otras, los alveolos, es una sobreposición, cosa que la tomografía me permite ver, ¿no? Discriminar con mayor detalle, ¿no? Otra desventaja, me sobrepone. Las de 5 densidades, no se olviden, metal, calcio, agua, gas y aire, y solamente me permite valorar estudios morfológicos, funcionales muy básicos, básicamente. A ver, alguien por favor está con prendido su micro, ahí Pablo, por favor. O cuando vamos a ver, por ejemplo, estudios en gastro, un capítulo de gastro, van a ver ustedes que podemos ver también el tránsito esofágico, el tránsito intestinal, ¿no? Que ya podemos ver indirectamente por un estudio funcional. Pero básicamente, como una de sus desventajas también es que me produce solamente estudios anatómicos, nada más. Entonces, algunas de las estructuras de las 5 densidades básicas, no se olviden, en caso del metal, por ejemplo, los clips, las prótesis, el marcapaso. No se olviden que las sustancias contrastadas, ¿no? Es una densidad metal, y ya les dije que se ve de color gris muy claro, ¿no? En este caso blanco brillante. Luego tenemos la densidad cálcica, los huesos, ¿no? Las mismas calcificaciones. Los cálculos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Se ven ya un blanco claro. El agua, los músculos, el parénquima de los órganos sólidos, miren los líquidos, la sangre, la orina, todo esto viene a ser la densidad de agua, que lo vamos a ver gris claro, como ya lo vimos en la radiografía simple, por ejemplo, como acá, ¿no? Y la grasa, que viene a ser el tejido celular subcutáneo, ¿no? La grasa laxa, ¿no? Entre lo que va a estar entre los órganos, o se ve ya gris oscuro. Y por último, la densidad aire. Los pulmones, el aire intestinal, el aire en los senos paranasales, por ejemplo, cuando desarrollemos el capítulo de senos paranasales. Y lo vamos a visualizar un gris oscuro negro, ¿no? Luego pasamos a una... también que ustedes deben conocer, les van a preguntar cuando presenten una radiografía, el tema de la incidencia, ¿no? La reincidencia radiográfica, ¿no? Y la incidencia viene a ser cómo va a incidir el haz, ¿no? Como ya vimos, el haz de tubo rayos X, como vieron ustedes acá. Acá miren cómo incide el haz, en este caso el tubo de rayos X. Y por ejemplo, este sería una incidencia antero-posterior, porque va de lo anterior al posterior. A eso se llama la famosa incidencia. Ahí tienen ustedes también, por ejemplo, miren acá. Antes de eso, las incidencias básicas, no se olviden la posterior-anterior, la lateral, las oblicuas derecha-izquierda. Entonces, por ejemplo, miren, esto es una incidencia posterior-anterior. ¿Por qué posterior-anterior? Porque los rayos X van de atrás hacia adelante, ¿no? Tienen ustedes el tubo de rayos X, el paciente que está parado, y el chasis con el detector electrónico que es fotosensible, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para concluir esta primera técnica, no se olviden que utiliza rayos X, los rayos X de radiación electromagnética. Y también hablar con propiedad la terminología básica. Entonces, cuando hablamos de terminología básica, acá vamos a hablar de radiopacidad o radiodenso cuando es color blanco, de radiolucidez o extremo o radiotransparencia cuando es negro,
La placa penetrada, cuando es oscura, o sea, hay un exceso de kilovoltaje, un poco muy técnico. Básicamente, a mí lo que me interesa a ustedes es que tengan en claro estos dos conceptos de la tecnología básica. Radio opaco, radio denso, cuando vemos el color blanco, y radio lúcido o radio transparente cuando vemos color negro. Volvemos nuevamente. Radio opaco, miren acá tienen ustedes la silueta cardíaca, el hígado, ¿no? Radio opaco, radio denso. Y radio lúcido, por ejemplo, miren los campos pulmonares. Acá la tráquea también está bien central. Acá también el estómago, radio lúcido. O radio transparente. Luego pasamos a la siguiente técnica, ¿no? La tomografía computada. Y ya también utiliza también, no se olviden, rayos X, ¿no? Pero este rayos X, vamos a ver que está en el gantry y esto va a rotar, ¿no? Y va a tener no solamente ya un tubo, ahora con la evolución tienen hasta 2 tubos, ¿no? Y tiene la forma de un anillo que gira ahí se escoge, ¿no? Simultáneamente con la camilla, ¿no? Es un estudio ya, una evolución tecnológica. No se olviden que la tomografía computada lo introduce en 1971 Woody Hansfield, ¿no? un ingeniero electrónico de la empresa EMI, que le hizo famoso pues, a los Beatles, ¿no? Gracias a los Beatles, este cuarteto de Liverpool, ¿no? Pudo financiar después con la fama que tuvo este grupo, ¿no? Para que pueda financiar su proyecto de un tomógrafo. Premio Nobel de 1977, no se olviden también Woody Hansfield. Muchos Nobeles por estas técnicas, ¿no? Las complejidades. Hay más de 15 premios Nobel por todas las técnicas que vamos a desarrollar ahorita, tanto de medicina, de física y química. Y por otro lado tenemos los detectores, las famosas computadoras, que ahora pues ya, como ustedes saben, como por eso que empecé hablando de la imagen digitalizada, ¿no? Me va a procesar la información. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la evolución tecnológica. Nosotros tenemos ya tomógrafos de esas características, ¿no? Miren cómo tenemos, por ejemplo, de la marca Siemens, de Somaton, tiene su gantry, ¿no? En el gantry está el tubo de rayos X, ¿no? Ya más complejo, tiene sus detectores, miren como un anillo, y esto gira, el detector gira, y va haciendo cortes, como si ustedes hicieran cortes a una salchicha, ¿no? Y la mesa se desplaza, ¿no? En este caso, en los rayos X no se desplaza la mesa, estas fijas son estas mesas, acá no. Acá gira el detector, gira el tubo de rayos X y también la mesa se desplaza. Una cosa puede de forma simultánea, ¿no? Y obvio que también una consola donde uno hace la adquisición y procesamiento. Entonces, en unidad, por eso les hablé de Hansfield, ¿no? De Hansfield, ¿no? En honor se crearon las famosas unidades Hansfield, que está muy en relación a lo que hablamos ahorita de la imagen digitalizada. Por eso les hablé de la imagen digitalizada, ¿no? La famosa escala de grises, ¿no? Entonces se va formando y se va formando ventanas, ¿no? Vamos a ver las famosas diferentes ventanas, y esto pues vamos a hablar ya en términos también de tomografía, el color blanco hiperdenso y el color gris oscuro, el hipodenso. Entonces ahí tienes, miren, las unidades Hansfield, que va de más 1000 a menos 1000, y el 0 que viene a ser la punto de referencia, que viene a ser el agua. No se olviden el 0 el agua, y de arriba para la densidad cálcica que hablamos. Miren, las ventanas son muy amplias, por eso que el ojo jamás va a poder discriminar todas estas densidades, ¿dan cuenta? Y en la parte inferior la densidad grasa y la densidad aire. Por ejemplo, la densidad hueso, que lo vamos a ver en las prácticas esta semana, ¿no? Entonces la densidad hueso me visualiza mejor las estructuras óseas, en desmedro de los tejidos blandos, miren, de la grasa, los músculos. O sea, en otras palabras, me permite visualizar mejor la estructuras óseas, no solamente la cortical, sino también el hueso trabecular, el hueso compacto, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren. La ventana ósea, eso se llama la ventana, que está más 800, así como casi igual como vimos porque esto es una digitalización de las imágenes. Luego tenemos la ventana de densidad agua y grasa o de tejidos blandos. También miren acá, por ejemplo, a nivel corte axial, vamos a ver los famosos cortes nuevamente, axiales, coronales y digitales. Y observen, miren el hígado, el parénquima hepático, los músculos, el estómago, miren cómo se ve la grasa mesentérica, miren cómo se ve el vaso. Y acá sería la ventana de agua y grasa, que va de 0 a 200 sería el agua, y de 0 a menos 200 que sería la grasa. Luego tenemos la densidad aire,
No, también se le llama la densidad, la ventana parenquimal. Miren cómo puedo ver el parénquima pulmonar. También lo vamos a analizar muy bien en la práctica, por eso que siempre desarrollen, ¿no? Ya puedo ver yo el lobulío pulmonar secundario, ¿no? La pared, ¿no? No olviden que el lobulío pulmonar secundario es la unidad básica funcional y estructural del pulmón. Y acá sería menos 400 a menos 800. Por eso que lo vamos a visualizar hipodenso, negrito, a diferencia que acá medio hiperdenso en la terminología básica, ¿se dan cuenta? Puedo hacer reconstrucciones, observen en 3D, por ejemplo, miren el páncreas, como vemos la cola del páncreas, miren el conducto de Wilson, observen el conducto principal, acá tenemos la papila, ¿no? La ampolla de Vater, y observen el duodeno, miren cómo se ven las válvulas conniventes del duodeno, qué bonito se ven, miren sus paredes, cómo hay un realce a la sustancia de contraste, porque está con sustancia de contraste, endovenoso, poco a poco van a ir ustedes aprendiendo esto de lo contraste. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Hablando de ventajas, ya me permite hacer cortes anatómicos, cortes axiales, sagitales, coronales, puedo hacer una gran resolución, ¿no? Ya en términos de resolución temporal, no sé, y acá ya no se me superponen, ¿no? Los órganos. Como ya hemos visto en la radiografía simple, si hay una superposición de las estructuras. Hay una amplia información de relaciones anatómicas, ¿no? Es rápida, ¿no? Y fácil en interpretación. La única desventaja pues todavía de la tomografía que la dosis de radiación es mucho más alta comparado con la rayos X. En términos, por ejemplo, una radiografía de tórax simple equivale a hacer pues una tomografía, por 100 veces una radiografía. ¿Se dan cuenta? En términos de radiación, ¿no? Por eso que en las ventajas, la resolución, el tema de los tejidos blandos, porque la resonancia sigue siendo la técnica ideal para ver tejidos blandos, me requiere administración también de sustancias de contraste iodados, que no lo puedo hacer en pacientes que tengan insuficiencia renal, por ejemplo. El tema de la radiación, y también cuando hay estructuras metálicas, me va a generar pues, artefactos, ¿no? Por ejemplo, las prótesis dentarias, ¿no? Las prótesis metálicas, por ejemplo, de cadera, rodilla, que no me permite evaluar de manera adecuada, ¿no? Entonces, la terminología básica, no se olviden, en tomografía hablamos de hiperdenso, el color blanco, hipodenso, el color oscuro, o sea, negrito, y cuando hablamos de realce a la sustancia de contraste, cuando puede haber un aumento de la densidad de un órgano, una masa, de acuerdo a su perfección. O sea, en otras palabras, la resonancia también me da información funcional, en este caso la parte funcional, la perfusión. Y los cortes anatómicos, no se olviden, el corte sagital, que va de derecha a izquierda, un vertical antero-posterior también, los cortes axiales, no se olviden que van de arriba hacia abajo, y los cortes coronales van de hacia adentro hacia atrás, también conocido como vertical transversal, ¿no? La otra técnica es la ecografía. La ecografía ya no se basa en radiación. Miren, ahí justamente lo que les hablaba de, por lo menos tener ustedes algunos conceptos básicos. La ecografía utiliza el ultrasonido, utiliza las ondas mecánicas del sonido. Los rayos X, la tomografía, utiliza los rayos X, ¿no? La radiografía, mejor dicho. Entonces, se basa en una propiedad que ustedes no deben olvidarse, el efecto piezoeléctrico, muy buscado por los físicos en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué significa esto? Que al incidir, ¿no? A comprimir algunas sustancias, como el cuarzo, por ejemplo, me va a producir algunos fenómenos como se llama la rarefacción, y que esto me permite, en primer lugar, emitir energía, pero no solamente emitir energía, sino nuevamente recepcionar esa misma energía, ¿no? Esta propiedad clave del efecto piezoeléctrico, ¿no? Por eso piezoeléctrico, ¿no? Se llama piezoeléctrico. Entonces, estos transductores, van a ver que en tomografía utilizamos un determinado transductor, y ese transductor emite, pues, las ondas de ultrasonido, ¿no? Y esto van a atravesar los diferentes tejidos, ¿no? Frente a lo que se llama ecos. Por eso que también la técnica se llama ecografía, ¿no? Ultrasonografía o ecografía, porque utiliza los ultrasonidos, ¿no? Y tienen ustedes un equipo básico, ecografía, con su monitor. Mira, acá tienen el panel de control. Acá están los traductores, los diferentes traductores, donde están los cristales de cuarzo, no se olviden eso, el cuarzo, miren ahí, que emite y recepciona los ecos. También tienen su equipo de impresión, de imágenes. Realmente la ecografía, este es un ecógrafo ya de última generación, ¿no?
Y acá básicamente es un fundamento básico. Miren, el transductor es el que emite, como ven ustedes, acá tiene el cristal para el efecto piezoeléctrico, y emite el eco. Observen ahí el hace incidente en la estructura, rebota, por eso se llama eco, cuando ustedes también han visto bueno, no sé si ustedes han ido al campo, ¿no? Y aumenta la voz, regresa nuevamente el eco, ¿no? A eso justamente se basa esta propiedad. Entonces, hablando ya de la terminología básica, por ejemplo, miren esta estructura, ¿no? Si hablamos de anecoico, negrito anecoico, ¿no? Miren acá, el parénquima, que vemos hipoecoico, lo blanco hablamos de hiperecoico, la grasa siempre lo vamos a ver hipecoica, por ejemplo, ¿no? El músculo, eso lo vamos a analizar poco a poco en las siguientes clases, ¿no? De la primera unidad. Entonces, algunas características de la imagen ecográfica, ya es, ¿no?, fácil y rápida adquisición de imágenes en tiempo real, ¿no? Me va a hacer un estudio ya más minucioso, histológico, me puede discriminar imágenes pequeñas, ¿no?, milimétricas. Una de sus grandes ventajas, no se olviden, de la ecografía es, ¿no?, que no produce radiación, no se basa en la radiación. Por eso lo puedo utilizar en niños, puedo hacer en pacientes o cuando ustedes se dedican a la ginecología, en todo lo que es el mundo obstétrico, porque realmente no da ningún. Hay un gran avance de la ecografía con diferentes modalidades, por ejemplo, una de esas es el Doppler, que eso tampoco también lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahí tienen una de las constituciones de la imagen ecográfica, miren, por ejemplo, las diferentes estructuras, y siempre lo que les hablaba, ¿no? Hiperecoica, cuando se ve gris claro, por ejemplo, la piel, la aponeurose, los líquidos, por ejemplo, ya les dije, lo vamos a ver gris oscuro, anecoico, la orina, los quistes, ¿no? Y el parénquima, generalmente lo vamos a ver con eco fino, ¿no? Luego el hueso, las calcificaciones, vamos a ver hiperecoica con una sombra posterior. El aire, ¿no?, vamos a ver también hiperecoico con una sombra, ¿no?, posterior, se ven muy precisos. Y el tejido graso lo vamos a ver, pues, hipoecoico, no se olviden, ¿no?, hipoecoico. El Doppler a color, ya me va a valorar, pues, estructuras pequeñas, por ejemplo, la neoangiogénesis, por ejemplo, miren, acá tienen ustedes el cuerpo amarillo, la formación del cuerpo amarillo, vamos a valorar la microvascularización. Observen, ya me dan una información ya funcional, no se olviden. Ahí tienen ustedes, miren, en caso de un feto, puedo hacer yo en campo obstétrico, miren, sin ningún problema, porque no hay el problema de la radiación. Entonces, como ven, desventajas de la ecografía, vimos que tiene varias ventajas, pero también tiene desventajas. No atraviesa el aire ni el hueso, es pésimo para evaluar el aire y el hueso, ¿no? Evalúa áreas de pequeñas dimensiones. El gran problema es la obesidad, ¿no? El problema de la obesidad es un gran limitante, ¿no? Es operador, no se olviden esto de acá, es operador dependiente, depende quién tiene mejor capacidad para poder, ¿no? Por eso que está en tiempo real, por eso que también depende del equipo, ¿no? Si un equipo ahora que están con mayor avance, pues tiene mayor capacidad de informar, ¿no? Y ese tipo dependiente, porque va a depender mucho de la formación del médico, ¿no? Entonces, la terminología básica, no se olviden, ecografía: hiperecoico, el blanco brillante; hipoecoico, gris oscuro; anecoico, negrito; isoecoico, tiene la misma tonalidad de gris, ¿no? Entonces, hipo, anecoico, isecoico, generalmente se le considera al hígado, ¿no?, como punto de referencia. Y el refuerzo posterior, cuando hablamos un brillo blanquecino, o sea, hiperecoico, ¿no?, por ejemplo, una colección líquida, y la sombra posterior acústica sería anecoico, ¿no? La otra técnica que también no utiliza radiación electromagnética es la resonancia magnética. Entonces se basa básicamente en dos tipos de energía, no se olviden, el magnetismo, esta es una de las técnicas más complejas, ¿no? Por la resonancia magnética envió 5 premios Nobel, ¿no?, de medicina, de química y de física. Realmente es una de las técnicas más complejas. Todo esto por lo menos nosotros en una maestría, no es sencillo. Pero básicamente, para que ustedes tengan una idea, se basa en el magnetismo que tienen en este caso los protones, y en la radiofrecuencia, que obvio que tienen los determinados estructuras químicas. Por eso que Enrico Tesla, este genio de genios, hablaba siempre que el mundo está hecho, pues, también no solamente de energía, masa, sino también de frecuencia. Por eso que la teoría de las partículas, ¿no?, esta teoría de la teoría de las cuerdas, también tiene que ver mucho con la frecuencia, ¿no?
Entonces, el protón tiene energía cuando gira, ¿no? Emite, recepciona, se excita, es excitado justamente por la radiofrecuencia, y esto hace que va a emitir energía, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes un equipo moderno también de la marca Siemens, miren, muy similar a un tomógrafo, pero obvio que tiene este es mucho más complejo, ¿no? Igual tiene su imán, por eso se llama resonancia magnética. ¿Por qué magnética? Porque el imán nos permite que los protones se alineen en un mismo número de spin, ¿no? Entonces, me va generando gradientes, ¿no? En este caso, de señal, ¿no? Entonces, me va a modular con esto porque va a haber una antena que es la que emite la radiofrecuencia. Por eso que también algunos autores señal, ¿no? Porque me emite una señal. Pero vamos a ver que en la terminología básica de la resonancia magnética hablamos de hiperintenso, ¿no? Entonces, son los protones, como ven ustedes, de hidrógeno, los que van a generar por el número cuántico spin, se genera el movimiento de precesión, se va a excitar y emite esta energía y también se recepciona esta energía, ¿no? Entonces se va a generar pues las ondas de radiofrecuencia. Y a esto se genera, como ven ustedes, las estructuras que va a depender de su contenido, pero donde hay más agua se va, no se olviden, el agua tiene protones, va a ser mucho más rico la calidad de las imágenes, ¿no? Entonces, algunas características de la resonancia magnética son como son cortes más pequeños, realmente hay múltiples secuencias, una gran resolución de los tejidos, ¿no? Realmente es una de las técnicas más fabulosas. Por ejemplo, miren acá este corte sagital de la columna dorso-lumbar en una secuencia T1. Miren la resolución fabulosa, miren cómo se ven los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, el líquido cefalorraquídeo, no se olviden, lo voy adelantando en T1, se observa hipointenso, miren la médula, miren la grasa, siempre es un parámetro para que ustedes se puedan ubicar, la grasa lo vamos a ver siempre hiperintensa en secuencia T1, ¿no? Entonces la terminología básica, no se olviden, hiperintenso, el blanquito, hiperintenso la grasa, miren, hipointenso el líquido cefalorraquídeo en T1, no se olviden, ¿no? Entonces, por también otros hablan, como ya le dije, intensidad de señal, ¿no? Aumentada o disminuida. Y cuando utilizo la sustancia de contraste como el gadolinio endovenoso, también vamos a ver, dependiendo de la secuencia, de mayor intensidad. Entonces, por eso que yo tengo ahí la secuencia, las más básicas, por lo menos la que ustedes tienen que saber al final de este curso, la secuencia T1 y la secuencia T2. Por ejemplo, la secuencia T1, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso y la grasa se ve hiperintensa. A diferencia en secuencia T2, el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintensa y la grasa también se ve hiperintensa, pero menos intensa que en secuencia T1. Miren que no es difícil. Claro, lo difícil es toda la construcción de estas imágenes, ¿no? Y la medicina nuclear, no se olviden que es también una especialidad médica, ¿no? Y esta ya va a utilizar los famosos radiotrazadores o radiofármacos. Miren, no se olviden eso, los radiotrazadores, que tienen su farmacocinética y su farmacodinámica, como cualquier fármaco. Entonces, este radiotrazador se va a formar por un radionúclido que se va a unir a una molécula que va a aportar, ¿no? La que va a trazar, pues, ¿no? Y las dos técnicas más fabulosas, no se olviden que la tomografía por emisión de positrones y el SPECT, que lo tenemos nosotros en el instituto, y las técnicas avanzadas, pues el PET-CT y el SPECT-CT. Todavía en el Perú no tenemos ni PET-resonancia ni SPECT-resonancia. En el futuro tengamos estas técnicas, ¿no? Entonces, en este caso, como cualquier trazador, como cualquier fármaco que ustedes han estudiado en farmacología, se administra por vía diferente de las vías, ¿no? Vía endovenosa, vía oral, intraérmica, y este fármaco se va a distribuir, o sea, en otras palabras, tiene su farmacocinética y tiene su farmacodinámica. La farmacocinética tiene su absorción, su biodistribución, su metabolismo y su eliminación, o sea, se va a convertir. Entonces, el radionúcleo se desintegra por radiación gamma, por eso que utilizamos en medicina nuclear radiación gamma para la imagen, y la beta y la alfa para la terapia. Entonces ahí tienen ustedes, les dije que en medicina nuclear el paciente, una vez que se ha administrado por las diferentes vías, la vía endovenosa la más frecuente, es de emisión, y es el detector el que detecta, a diferencia de los rayos X,
y la tomografía habíamos dicho que es de transmisión. Entonces, algunas características, ya las dos técnicas son fabulosas porque ya me dan información metabólica, celular, inclusive ahora ya también de genética, realmente con una... Y otra cosa importantísima, me puede cuantificar. Entonces, la técnica de tomografía de positrones, pues la evolución tecnológica que ha habido, la evolución, ¿no? Ya estudia, miren, todos estos procesos mucho más moleculares, ¿no? Por eso que estamos hablando ahora ya de la imagen molecular, ¿no? Para la actividad metabólica, el oxígeno, la glucosa, realmente estudia la síntesis, realmente poco a poco cuando vamos viendo el curso, realmente la utilidad que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo ver, valorar la barrera hematoencefálica, ¿no? Con un determinado trazador. Por ejemplo, puedo utilizar la glucosa, la FDG, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, en caso de un astrocitoma anaplásico, en la cabeza del núcleo caudado, por ejemplo, izquierdo. No se olviden que derecho, convencionalismo derecho e izquierdo, corte transversal. Entonces, acá en el núcleo caudado, ¿no? Miren, hay ¿no? Que realmente la resonancia o la tomografía lo pasaba de repente desapercibido. Y con la metionina, observen, mucho más específico, por eso hablábamos nosotros de la medicina de precisión, ¿no? Entonces, la terminología básica, no se olviden, hipercaptación, un brillo intenso, y hipocaptación, con lo cambia, o sea, ausencia con la captación, ¿no? Entonces, en conclusión de la terminología básica, como ya les dije, lo que ustedes tienen que conocer, los rayos X, imagen blanca, rayo opaca, imagen negra, rayo lúcida o rayo transparente. La tomografía computada, hiperdensa, hipodensa, la ecografía hiperecoica, anecoica, miren siempre los extremos, la resonancia magnética hiperintensa, obvio va a depender la secuencia, la modalidad, o hipointensa, y en medicina nuclear, hipercaptación, la sustancia blanca, y la negrita, hipocaptación, ¿no? Doctor, disculpe, la sesión culminará dentro de poco. ¿Podríamos crear una más No, antes? esta es la última diapositiva. Y de repente quedaría, o si, bueno, si gustan, depende de ustedes también, de repente Sí, doctor, para algunas preguntas. exacto. Sí, pero vamos a acabar acá y vienen las preguntas, ¿ya? Y creamos en la Listo. siguiente. Entonces, ya en la última de las técnicas, que es el intervencionismo lo vamos a diferenciar de las otras técnicas, que esta sí es invasiva, ¿no? Pero bueno, ahora es ya mínimamente invasiva, ¿no? Realmente ha disminuido la morbilidad, ha disminuido la mortalidad, ¿no? Lo que antes era también con los avances también y las curvas de aprendizaje de los médicos, ¿no? Ha ido realmente, no se olviden que las imágenes, por un lado, vieron que no solamente son diagnósticas, sino también terapéuticas, ¿no? Entonces, yo puedo hacer punciones, tengo un absceso, por ejemplo, a nivel del músculo psoas. Entonces, con el intervencionismo, yo me guío con las imágenes y puedo drenar, ¿no? Ese absceso, ¿no? Puedo aspirar, como ven ustedes. Puedo tratar aneurismas, ya sean intracraneales, abdominales. Puedo hacer, por ejemplo, los shunts por tocaba. Realmente hay una evolución, pues, tremenda que ha tenido también el intervencionismo, los equipos también han ido perfeccionándose, pero no solamente puedo hacer intervencionismo con las técnicas, no solo de rayos X, de tomografía, de resonancia, de las técnicas de medicina nuclear, sino también puedo hacer por ecografía, como ven ustedes en la siguiente imagen, ¿no? Como el intervencionismo, por ejemplo, el famoso catéter de Harrison, ¿no? Entonces, miren el catéter de Harrison, que se hace intraútero, ¿no? Miren hasta dónde hemos llegado nosotros con la medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, en este paciente tiene lo más probable una hidronefrosis, que a la larga le va a causar daño, ¿no? Y va a producir después problemas de insuficiencia renal? Puedo colocar este catéter en doble cola, ¿no? De doble cola, de un pigtail, bolite chancho, como ustedes, ¿no? Y permitir, pues, si es que hay una obstrucción, descomprimir esta destrucción, ¿no? Para que en este caso el feto, ya antes del nacimiento, pues, mejore, ¿no? Y no esperar hasta que nazca y de repente recién hacer el diagnóstico cuando el bebé hace, pues, ya cuadros de insuficiencia, cuadros de infección urinaria, ¿no? Y ya con un médico pediatra un poco más acucioso,
diagnostique que hay problemas a nivel renal. Entonces yo antes, porque no se olviden que hay lo que se conoce la ecografía obstétrica. Entonces con la ecografía obstétrica yo puedo ya, desde mucho precozmente, hacer diagnósticos y posteriormente pues tratarlos. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir, voy a salir y volvemos nuevamente a ingresar, ¿ya?